Creemos tener lo que no tenemos, cuando decimos la potencia, los alimentos, la producción, y por el otro lado, creemos que todo nos tiene que venir por añadidura porque se supone que tenemos tal cosa. Y no es así. Hoy, con globalización o sin ella, con políticas de derecha o políticas de izquierda, que ya no se usan más, las dos formas de decirlo, sino con la intervención del Estado, sin la intervención del Estado, y los países tienen que generar más producto, tienen que generar más empleo, y la única forma de conseguirlo es coordinando todos los factores para la producción. No hay otra. Nadie hace milagros, y eso de la Argentina potencia es un mito. Convertirlo en realidad depende nada más que de nosotros. Así que yo creo que el tema central debiera ser, en esta charla de hoy, y esa es la invitación que se cursó, hablemos de cómo podemos encarar el reencuentro de los argentinos sobre bases simples. Por eso sostenía que hay que visitar el discurso del presidente Frondizi. Él hablaba de las bases políticas para el desarrollo nacional, él hablaba de las bases económicas para el desarrollo nacional, y nos planteaba una serie de cuestiones concretas para trabajar juntos. Así que creo que ese puede ser el eje del debate. Bienvenidos los tres invitados, y lo que importa ahora es lo que diga la gente que va a asistir luego con las preguntas y las respuestas pertinentes. La idea es que cada uno de los tres diputados que hoy nos visitan, bueno, básicamente todos los conocen, yo les aclaro a los diputados: Luis Contigiani, diputado por la provincia de Santa Fe. Bueno, no voy a leer su extenso currículum porque es alguien que está ligado mucho a lo que es la agroindustria y a lo que es el desarrollismo. Después le vamos a preguntar si él se considera desarrollista, se lo vamos a preguntar más adelante. Karim Alume, diputado por la provincia de San Luis, también con un extenso currículum ligado a la industria, porque ha participado en su provincia o le ha tocado ocupar espacios ligados al sector. Federico Frigerio, un joven empresario, joven diputado de la provincia de Tierra del Fuego. Tres provincias, tres realidades diferentes, tres bloques distintos del Congreso Nacional. La idea es un poco de que cada uno nos haga una pequeña visión de lo que ustedes están viendo como país en torno a este título que le hemos puesto a la charla, pero digo, ustedes tienen la libertad de hablarnos una breve visión de cómo están viendo la política hoy, de cómo están viendo la realidad del país, y ahí sí, una vez que ustedes expongan, la idea que podamos generar una especie de pimponeo entre todos los que están, entre todos los conectados. Volvemos a mantener la misma idea de las preguntas. Las preguntas vamos escribiéndolas por chat, somos más de 70 conectados en este momento, así que para ser ágil esto, vamos haciendo las preguntas por chat, y que cada uno de los expositores pueda tener su opinión acerca del tema que vayamos consultando. Así que, si les parece, le vamos a dar primero la palabra a Luis Contigiani. Luis, bienvenido una vez más, gracias por tu tiempo. Hemos hablado brevemente por WhatsApp, pero rápidamente te has puesto a disposición para participar con gusto de esta iniciativa de la gente de la usina, así que bienvenido. Y bueno, nada, simplemente darte el breve comienzo a vos. Bueno, muy buenas tardes a todos, feliz Día de la Patria. Gracias a todos los amigos de la usina por esta invitación. Especialmente quiero agradecerle a mi colega y amigo, una persona que estimo mucho, que es el diputado nacional Karim Alume. Y bueno, un saludo a todos en este día tan especial. Bueno, el título creo que nos invita a pensar la relación entre consenso y desarrollo, y qué pasó con estas dos palabras en la Argentina. Yo tengo la impresión que a 210 años de nuestra historia patria, la Argentina, desde el punto de vista del desarrollo,
de su estructura productiva, económica, de sus recursos humanos, de sus plataformas productivas en general. A 210 años de nuestra patria, hoy tenemos muchas debilidades. Hoy la Argentina está atravesando una etapa, diría, cercana al subdesarrollo, a la decadencia, a la fractura social, una Argentina donde estamos entre 13,5 y 14 millones de pobres, 6 a 7 millones de indigentes, pero sobre todo una estructura productiva que tal vez explica la pobreza y la indigencia, una estructura productiva que a 210 años de nuestra historia no tiene mucho para aportar y contener a 40 millones de argentinos. Si uno hace una radiografía del modelo productivo argentino, uno ve que exportamos toda la cadena de valor de la soja, con 2 o 3 productos de punta, alimentos y bebidas, algo, petroquímica, algo, bueno, estoy analizando esta foto antes de la pandemia, minería, algunos sectores de manufactura o de manufactura de origen industrial en un 13, en un 14, en un 15% del PBI. Digo, es una foto muy pobre para lo que pudo haber sido este país en algún momento. Yo creo que esto se debe a 2 grandes quiebres. Por un lado, a la falta de un acuerdo social, político y sectorial sostenido en el tiempo, y por el otro, una visión errónea del desarrollo. El último proyecto industrial de la Argentina hay que buscarlo en el siglo XX. Y ese proyecto industrial del siglo XX en la Argentina, estamos hablando del capitalismo industrial en base a carburantes fósiles, ¿no? A minerales, al capitalismo duro. Ese proyecto industrial estaba basado en factores estructurales nacionales y mundiales. Y ahí aportaron muchos, yo creo que 3 grandes vertientes políticas, sin ponerse de acuerdo, de manera tácita, y en el proceso histórico de manera estructural, que es un sector del radicalismo aportando civilidad democrática, el peronismo con toda su visión social y de mercado interno, y el desarrollismo abriendo las puertas del desarrollo definitivo de la Argentina. Eso llevó a que en las puertas del año 74, 1976, la Argentina tenga 4% de pobres, 800.000 personas, 4 a 5% de desempleo, y un modelo de sustitución de importaciones que funcionaba, una renta entre capital y trabajo muy igualitaria, movilidad social, una Argentina integrada, una inserción en el mundo, diríamos, con estrategias. Y esto se hizo no sin digamos, quiebres institucionales. Ustedes saben que hubo golpes militares, hubo enfrentamientos, proscripciones, pero estructuralmente es como que había una base histórica, un proceso histórico que iba llevando a la Argentina sobre esos pilares. Ese fue el último proyecto de nación de la Argentina, a mi modo de ver. Desde entonces a la fecha hemos tenido estos 2 quiebres. La falta de acuerdos patrióticos, de consensos estratégicos y una visión del desarrollo falso. ¿Por qué falso? Porque desde el 76 en adelante lo que impera en la Argentina es un modelo de acumulación no por expansión productiva, no por competitividad, sino por valorización financiera. Hay un estudio del académico economista Fanelli que, analizando el sector industrial manufacturero, él dice que el último salto de competitividad de ese sector, cuando habla de competitividad, está analizando mire el producto total de factores, el tiempo y espacio para producir
un producto, una mercancía, una cosa, la relación de tiempo, mano de obra y producto. Bueno, él dice que el último gran salto de competitividad se da en el año 73-74, que desde entonces el sector manufacturero industrial argentino se ha expandido por factores endógenos, externos, o superdevaluaciones como variable interna, o por expansión de alguna variable coyuntural de commodities a nivel mundial, etc., pero no por factores de competitividad. Esta es una foto que muestra una Argentina que no se industrializó, o no se terminó industrializándose en términos del siglo XX, que no se integró en las cadenas de valor local, ni tampoco en las cadenas de valor global, que no se desarrolló en términos locales, que fue a una distribución del territorio de manera equivocada o concentrada y desigual y desequilibrada, que hoy lo estamos pagando las consecuencias, y que la Argentina hace los últimos 45 y 50 años lo que hicimos fue plata fácil para algunos y mucha pobreza, injusticia, decadencia, frustraciones para otros, para la gran mayoría de la Argentina. Ergo, lo que está faltando en la mesa de una clase política empresarial es liderazgos personales, liderazgos colectivos para volver a conducir a la Argentina hacia un proceso de reindustrialización y desarrollo. Pero claro, acá viene un gran desafío, porque todavía la Argentina no se industrializó en términos del siglo XX y tiene el desafío de hacerlo mirando el siglo XXI, mirando la cuarta revolución industrial, la digitalización del capitalismo, el capitalismo de las patentes, de las innovaciones, el capitalismo que superó la propiedad física, el capitalismo de las transacciones y los accesos a patentes y a determinadas funciones. O sea, la economía digitalizada a partir de la revolución científica, o la inteligencia artificial. O sea, tenemos eso que resolver, no podemos quedarnos afuera de ese partido y todavía no hemos integrado un proceso industrial en términos del siglo XX. Ahora, si no lo hacemos, creo que no vamos a tener nunca un proyecto de país. Ahora, ¿cómo hacerlo en estos tiempos? Acuerdo, liderazgo, visión y un enfoque del desarrollo mirando al mundo y a la Argentina de manera inteligente y estratégica. Y por algunos debates que estoy escuchando en estos días, yo quisiera recordarle, y ustedes sabrán mejor que yo, mucho mejor que yo, algunas advertencias que dijo el gran intelectual Rogelio Frigerio. Él en pleno corazón del siglo XX, porque ahora decirlo ahora es fácil, pero decirlo en pleno corazón del siglo XX no era fácil. En pleno corazón del siglo XX él dijo que el desarrollo era una tarea del Estado y de la política, cosa que estoy de acuerdo. Y que el desarrollo había que llevarlo a cada rincón del país y lo tenía que hacer el Estado. Y cuando no había desarrollo, le tenía que generar el Estado las condiciones de infraestructura, comunicaciones, de recursos humanos, institucionales, de inversión, etc. Ahora él dijo, por esto mismo era corrido por estalinista y era acusado de ser izquierdista. Pero también advertía, y acá tiene un gran valor para el debate que estamos teniendo, falso a mi juicio, en estos días o semanas en la Argentina, él advertía entonces, y no se había caído la Unión Soviética, que así como el desarrollo dependía del Estado y de la política y tenía que llevarlo a cada rincón del país, la gestión de ese desarrollo tenía que estar en manos de la iniciativa privada, que el Estado no se tenía que meter, porque él ya estaba advirtiendo el fracaso del estatismo empresarial en la Unión Soviética. Y ahí era corrido por derecha, lo mataban por derecha. Pero ¿qué nos deja esta reflexión de Frigerio en pleno siglo XX? Que el punto clave es encontrar una estrategia de articulación pública-privada con una visión del desarrollo para estos tiempos que nos permita con fuerte liderazgo y consenso tener un proyecto de país. Y acá coincido que no es un tema de izquierda o derecha, es un tema de tener un proyecto de país. Si no lo hacemos, muchísimas o millones
de argentino no van a tener un destino, el país no va a tener, me parece, un destino. Hago un capítulo especial con el sector agroalimentario, porque es injusto meter en esta historia de manera crítica al sector agroindustrial, que tal vez fue el único de los sectores que pudo tener una competitividad y un desarrollo a primer nivel mundial. Pero esto tiene una explicación, porque en esto de hacer una buena lectura de lo que pasa en el mundo para la Argentina y de la Argentina para el mundo, en esto tenemos que tener 2 o 3 cosas claras. El mundo está viviendo, antes de la pandemia, y vamos a ver qué pasa después de la pandemia, una revolución científico-técnica imparable, que ha acelerado el modelo de acumulación capitalista por revoluciones tecnológicas, que hay un nuevo patrón productivo mundial. Lean el domingo a Castro, a Jorge Castro en la sección económica, y está diciendo: el gran jugador post pandemia va a ser Asia, y pone números de consumo, pone números de crecimiento de la clase media asiática, pone números de exportación e inversión directa del mundo asiático. Y mientras Asia sea el centro del nuevo modelo de acumulación capitalista en el mundo, esto va a implicar que el sector agroindustrial argentino sea una plataforma de desarrollo que tenemos que ver, aprovechar y tratar de conducir también desde las políticas públicas. Y tiene la relación con China y el mundo asiático, que tenemos que ser muy inteligentes para no solo venderle 3 productos, sino que y ellos vendernos 15 o 20, sino cómo hacemos un intermedio, los acuerdos regionales, etc. Pero este es el mundo. Creo que la globalización, la revolución tecnológica y un nuevo patrón productivo. Cuando digo un nuevo patrón productivo, estoy diciendo que estamos en una etapa, sobre todo del 2000 a la fecha, donde lo que compramos, más o menos, más allá de cada producto, lo que compramos vale, lo que vendemos, digo, vale, y lo que compramos tiende a abaratarse, porque ustedes saben que la incorporación, el valor trabajo, la relación trabajo-capital en el eje asiático, con la caída del muro, la incorporación de 1.500 millones de trabajadores como mano de obra, ha hecho que la relación capital-trabajo se desequilibre, y el trabajo hoy es un factor a nivel mundial, sobre todo en los procesos, en los centros de acumulación del capitalismo mundial, hoy es un factor que casi no es un costo. Entonces hace que esos productos industriales para nosotros sean baratos, y lo que nosotros exportamos para sostener a la clase media en el cambio proteico asiático, clase media que, como dice Jorge Castro este fin de semana, va a seguir creciendo. Todo lo que nosotros damos en alimentación a sus sectores ganaderos, para esas clases medias, etcétera, cada vez valen más o se van a sostener los precios. Eso hace que cambie el nuevo patrón productivo mundial, porque el desarrollismo del siglo XX, Frondizi incluido, convivió con la teoría de la dependencia y del deterioro de los términos de intercambio, donde lo que vendíamos cada vez valía menos, y lo que comprábamos en aquel capitalismo cada vez valía más. Y era el fundamento de la teoría del desarrollo y la dependencia, o del deterioro de los términos de intercambio. Eso no está más. Y eso es un factor positivo a tener en cuenta. En resumidas cuentas, la lectura del mundo es cómo juega Argentina en este contexto de revolución tecnológica, 4ª revolución industrial, la era de la digitalización, la era donde la propiedad no se intercambia más, la era de las patentes, de los derechos de acceso, cómo jugamos frente a esta globalización, que es un hecho, que está ahí, que uno puede tener muchísimas visiones críticas, como la tengo, sobre todo en la gestión neoliberal de esa globalización, pero está ahí. Sobre todo en las visiones monetaristas que en algún momento tuvieron, previo a la emergencia de algunos actores políticos, o previo a la pérdida de poder de la Organización Mundial del Comercio, tenían preponderancia estas visiones monetaristas, pero está ahí la globalización. Entonces tenemos ahí un nuevo patrón productivo mundial. Creo que ese es el contexto, el techo que tenemos, y que tenemos que desde Argentina ver cómo nos integramos, cómo nos desarrollamos. Este es el desafío. A la vez, cómo podemos nosotros
plantearnos, para finalizar digo esto, plantearnos un escenario de inversiones de infraestructura del siglo XXI, de desarrollo local, de agregado de valor en origen, un cambio en la matriz energética, un modelo de acumulación que nos permita generar una rentabilidad o un excedente en la Argentina que se ha volcado al tema productivo. Y termino con esto. Esto es muy importante. ¿Por dónde crece la Argentina? ¿Por dónde genera su excedente? Porque no hay proceso de desarrollo sin excedente volcado a la producción. Argentina hace 40 años que tiene, o 50 años que tiene un problema de dependencia estructural de los bienes intermedios importados. Esto es, como la Argentina no terminó de industrializarse hace 50 años, tiene un déficit crónico de sus cuentas comerciales y un déficit primario global que la lleva permanentemente a endeudarse y permanentemente a crisis políticas y económicas a partir de ese endeudamiento. Y la combinación de endeudamiento y fuga de capitales explica gran parte de la crisis de la Argentina. Por eso tengo una visión muy diferente a los monetaristas que creen que la crisis argentina es un tema de gasto público. Y guarda que yo soy de los que creo que el Estado tiene que gastar mejor, que tiene que ser un Estado probo y honesto, que tiene que haber eficiencia y una burocracia de calidad, pero no explica el gasto público en la Argentina. Ojalá lo explicaría, porque no sería en todo caso un problema difícil de resolver. No explica la crisis de acumulación y la decadencia argentina. Lo que explica la crisis de acumulación y la decadencia argentina es su dependencia, su desindustrialización y su consecuencia en el déficit estructural argentino, que lo ha permitido a recurrir permanentemente, porque no genera dólares genuinos, a buscar dólares afuera. Entonces, ¿cómo vamos hacia una Argentina que vaya recuperando margen y autonomía frente al sector externo que nos permita generar excedentes, que nos permita volcarlo a la producción? ¿Hay que replantear el sistema financiero? Claramente. ¿Hay que replantear la relación capital-trabajo? Claramente. ¿Hay que plantear una visión de la infraestructura en términos del siglo XXI? Claramente. Hay que pensar el territorio del país de manera totalmente distinta como lo tenemos hoy, claramente. El territorio argentino es un territorio desequilibrado y concentrado. Hay que plantear una nueva matriz energética. Mucho se está haciendo en la Argentina en este sentido. Hay que replantear el agregado de valor y el desarrollo. Hay que replantearlo todo. Entonces, para finalizar, y no quiero extenderme más, necesitamos de una clase política y de un liderazgo político, colectivo, empresarial, sindical y social, que entienda que la tarea inconclusa de la Argentina es la tarea del desarrollo. Después podemos ir más a la izquierda, más al centro, más a la derecha, pero con desarrollo. Doy por descontado, estimados amigos, el Estado de Derecho. Lo digo al pasar, pero lo doy por descontado que nadie en la Argentina quiere salir del Estado de Derecho. Con Estado de Derecho como plataforma, como punto de reunión de todos los argentinos y de reconocimiento de todos los argentinos, digo, la tarea inconclusa, la gran tarea, el desafío que tenemos es plantearnos un proyecto de desarrollo. Insisto, mucho más allá de las ideologías y los enfoques ideológicos. Pelearnos sí, pero a partir de una estrategia de desarrollo. Prefiero el siglo XX argentino, que tenía un proyecto industrial y de desarrollo, y que con golpes militares, quiebre democrático, yendo para la izquierda, yendo para la derecha, tenían un proyecto de país, como lo tenían los conservadores en la década del 30, como lo tenían inclusive sectores militares de este país. Prefiero un proyecto industrial que sea discutido, que sea tensionado, pero que haya un proyecto industrial de desarrollo. Creo que lo que merecemos, lo que necesitamos es acordar gobernabilidad, serenidad y liderazgo para volver a poner a la Argentina un proceso de desarrollo con todos estos desafíos que nos pone el mundo y las propias necesidades de la Argentina. Y a partir de ahí discutamos todo, pero sobre un punto y una base que es el desarrollo. Muchísimas gracias. Bueno, Luis, muchísimas gracias a vos por tus comentarios. La idea es que, bueno, que ahora
vamos a dar el micrófono al menos joven de los dos más jóvenes, digamos, Karim, desde San Luis. Nada, ¿qué es lo que nos podés decir vos? Estás silenciado, ¿eh? Ahí vas. Ahí estás bien. Bueno, primero agradecer la invitación a los organizadores. La verdad que es un gusto poder compartir con Federico y con Luis esta charla. La verdad que es un gusto, primero por de qué se trata la charla y por la actitud que nosotros tenemos, a pesar de pertenecer a 3 bloques diferentes del Congreso, siempre nos van a encontrar tratando de recorrer el recinto y buscar consensos, tratando muchas veces de charlar temas para encontrar puntos en común, y seguramente muchas veces firmando algunos proyectos en conjunto, a pesar de formar parte de 3 bloques distintos de la Cámara. Creo que esto es importante aclararlo, porque no es lo que muchas veces sale en la televisión sobre el funcionamiento de la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Y no solamente son colegas, sino que también son amigos, a los cuales aprecio mucho. Bueno, yendo a la charla, acuerdos nacionales y consensos de gobernabilidad. La verdad que, resumidamente, creo que estamos hablando de la Unión Nacional como resumen de este título, ¿no es cierto? Y ese eje potencial, son posibles los consensos básicos para establecer un proyecto de país, como decía recién Luis. Y la verdad que lo primero que pensé eran en dos conceptos que los desarrollistas siempre tenemos muy presentes. Primero, en el movimiento nacional y los fundamentos de su estrategia de Arturo Frondizi. La verdad que si hay un esfuerzo intelectual que nos puede brindar muchas herramientas, es esta obra de Arturo Frondizi. Después, por supuesto, me venía a la memoria el concepto de Aldo Ferrer de densidad nacional, que ya lo voy a tratar de desarrollar un poco a través de la charla. La verdad que son 2 conceptos que tienen que ver, o 2 ideas que tienen que ver con un acuerdo nacional. Yo siempre, cuando pienso es posible la unión nacional o un consenso nacional para establecer un proyecto de país, me hacía acordar cuando a San Martín le preguntaban o le decían que el cruce de los Andes era imposible. Él decía, bueno, puede ser imposible, pero la verdad que es necesario. Y creo que la posibilidad de lograr un acuerdo nacional sobre un proyecto de país, o sobre determinados, o sobre la columna vertebral o el esqueleto de conceptos que nos permitan tener una política continua, creo que puede llegar a ser difícil, pero que por supuesto que es necesario. Después me hacía acordar un poco al concepto del movimiento nacional. Frondizi decía que el movimiento nacional era el instrumento político que encuadraba a las clases y a los sectores de la comunidad detrás de un objetivo común. Él lo definía como una entidad política. Creo que un acuerdo nacional tendría que tener esa característica de encuadre de clases y sectores de la comunidad detrás de un objetivo común. Creo que es una de las mejores definiciones que podríamos obtener respecto a lo que puede llegar a ser un acuerdo nacional o un concepto de consensos nacionales que puede existir en nuestro país. Bueno, esa intención o esa voluntad de lograr un consenso nacional, la unión nacional o un proyecto de país consensuado, la verdad que en nuestro país, en la actualidad y a lo largo de la historia, por supuesto que se ha encontrado con diferentes obstáculos. Primero, aclarar que yo creo que en todo concepto de consenso y proyecto de país, no estamos hablando de presuponer la inexistencia de los disensos, sino tomar estos disensos como parte de la consolidación de un consenso determinado, ¿no es cierto? El principal objeto, o el que más conocemos todos, o el que más podemos palpar, creo yo, en la Argentina contemporánea, es el concepto de la grieta. Un concepto que la verdad que a mí no me gusta hablarlo mucho, porque creo que hablar de la grieta es también retroalimentarla, pero que es algo que existe, y existe, creo yo, por diferentes cuestiones. Primero,
la política barata, que es la que la grieta representa, no cree en los consensos. No cree en los consensos porque se alimenta de las antinomias, ¿no es cierto? Entonces esto es una cuestión imposible de creer dentro de la política grietista, que pueda haber consensos que establezcan un marco o un proyecto de país. ¿Por qué digo yo que es la política barata? Porque la política barata, vos parándote en la antinomia de un pensamiento político, no necesitas mucho para hacer política, solamente decir que estás en contra de aquella posición político-ideológica, y ya con eso podés marchar, y como ha quedado demostrado en Argentina, en muchas oportunidades, seguramente podrás tener tu caudal de voto con solo presentarte como la opción contraria o la antítesis a un pensamiento político. Yo creo que existe en todos los sectores de la política argentina un concepto de muchos dirigentes de que la grieta es un capital político que no solo hay que conservar, sino que también hay que alimentar, y lo vemos a diario en las diferentes acciones políticas de la Argentina. Con respecto a estos obstáculos que podemos encontrar, con respecto a la posibilidad de lograr un consenso, me hacía acordar cuando Frondizi criticaba al GAN, al Gran Acuerdo Nacional que se planteaba en 1972, que decía que era una utopía idílica, ese acuerdo entre todos, porque permitía o presuponía pensar que no había sectores que se favorecieran con el subdesarrollo argentino, o que esos sectores se iban a sumar a aquel acuerdo nacional. Y eso creía Frondizi que era más que nada una utopía, y me hacía acordar, o lo relacionaba con lo que decía Gellar los otros días en una de las conferencias que tuvimos en Lucina, que decía que para lograr un consenso, nos guste o no, tenemos que incorporar todas las visiones, sino, o todos los sectores existentes en la realidad argentina, sino la verdad que el acuerdo o el consenso nacional va a ser absolutamente parcial. Luego analizaba qué posibilidades tenemos en la historia más contemporánea y un poquito más antiguas sobre las posibilidades de consenso. Y la verdad que nosotros estamos trabajando en nuestro equipo en un análisis de todos los sucesos que se van produciendo, económicos, sociales y políticos, con respecto a esta pandemia, porque una cosa es estudiarla a través de los libros y otra cosa es poder analizarla a medida que van sucediendo los casos. Una de las cosas que analizamos, y que creo que tiene también que ver con esta charla, que en esta pandemia se han sucedido acciones, hechos y actitudes políticas que tienen que ver con la posibilidad o con la búsqueda de un acuerdo nacional, o que nos permiten analizar cuáles son las posibilidades que tiene nuestro país para lograr un acuerdo nacional en diferentes sectores o conceptos o puntos básicos de acuerdo. Una de las principales conclusiones a nivel de acciones y actitudes políticas que rescatamos nosotros es que es muy diferente la manera de actuar ante esta crisis, y por eso va a ser muy diferente la posibilidad de lograr un consenso en aquellas personas o sujetos políticos que tienen la responsabilidad de gobierno de los que no. Creo que lo vemos a diario a través de esta crisis que atraviesa la Argentina, y creo que esa imagen del presidente Fernández, de Axel Kicillof como gobernador de la provincia de Buenos Aires, y de Horacio Rodríguez Larreta como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, esa foto que se repite informe tras informe, creo que es un gesto que tiene que ver con la posibilidad y con lo factible que son los acuerdos o los consensos básicos en determinadas materias en la Argentina. Porque la verdad que la realidad que nos demuestra la Argentina podría haber sido otra. Podríamos haber inclusive estar, o hay muchos actores que inclusive hoy lo plantean, estar debatiendo políticamente una cuestión que es científica, que tiene que ver con una emergencia y que requiere de consenso. Creo que esa imagen nos muestra que los consensos en Argentina de alguna manera son posibles. Otro hecho o acción política que creo que tiene que ver con los consensos y que es contemporánea es el apoyo a la negociación de la deuda. Creo que esa es una acción que tiene mucho que ver con la posibilidad de lograr un acuerdo nacional en diferentes materias. Creo que ese apoyo a la negociación de la deuda, desde
casi todos los gobernadores, desde miles de intendentes a lo largo y ancho del país. Creo que la manifestación también del Congreso, de las diferentes fuerzas políticas, tienen que ver con esa posibilidad de generar consenso en políticas básicas de la Argentina. Y después, a nivel histórico, yo creo que un acuerdo, un consenso político fue el que posibilitó la reforma constitucional del 94. La reforma constitucional del 94, yo soy un gran crítico, creo que es uno de los grandes fracasos institucionales de la historia argentina, por diferentes factores, porque los fines que tuvo con respecto al federalismo, con respecto al presidencialismo, con respecto al Consejo de la Magistratura, la verdad que desde su sanción en el 94 a la fecha, no han demostrado ningún avance con respecto a lo que tenía la Argentina antes, inclusive han demostrado fracasos rotundo o agravamiento de las situaciones previas a la Constitución del 94. Pero analicemos cuáles fueron las consecuencias o cómo se llegó, cuáles fueron los condicionamientos para lograr el Pacto de Olivos, para acordar el núcleo de coincidencias básicas. Allí hubo un acuerdo entre las dos fuerzas políticas principales de la Argentina que pudieron lograr los consensos para producir o llevar adelante una reforma constitucional, haya sido cual haya sido el resultado final, o por lo menos lo que hasta ahora ha evolucionado dentro de lo que es la aplicación de la Constitución argentina. Otro de los puntos que tenemos que analizar al momento de hablar de consensos básicos sobre un proyecto de país, primero, cuáles son las características que debe tener para que pueda ese consenso atravesar lo que son los diferentes gobiernos y lo que son principalmente las diferentes visiones ideológicas que atraviesa la Argentina a lo largo del tiempo. Yo analizaba algunos puntos que podrían constituir este esqueleto o esta columna vertebral de un acuerdo nacional. Por supuesto que en materia educativa, la educación creo que sería uno de los puntos básicos en donde las diferentes visiones sobre la Argentina podrían coincidir para poder tener, principalmente porque la educación es un proceso a mediano y largo plazo para obtener resultados, y si nosotros seguimos sin consensos básicos sobre la educación argentina, por supuesto que vamos estirando cada vez más la línea para la obtención de resultados, y eso por supuesto que es grave. Había puesto producción, creo que el desarrollo de lo que explicó Luis Contigiani nos marca la importancia y la necesidad de lo que es un acuerdo o un consenso básico con respecto a qué producción o qué Argentina productiva queremos, y que tiene que ver también con visiones a mediano y largo plazo, que tienen que ver con la previsibilidad, por supuesto, y me hacía acordar al viejo dilema que ya se planteaba en su momento, el campo o la industria, y que muchos luchamos para tratar de cambiar ese concepto a que sea campo e industria, y me acordaba cuando uno iba leyendo la doctrina o se iba nutriendo de la doctrina desarrollista, lo que primero se te grababa era aquel concepto de Frondizi que decía carne más petróleo igual a siderúrgica, igual a química pesada, que creo que es una pequeña metáfora de lo que es el desarrollo o un proyecto productivo de país. Después, por supuesto, el concepto de salud, el concepto de política exterior. La Argentina no puede cambiar su política exterior cada vez que se cambia la visión ideológica de los periodos presidenciales. Creo que nosotros podemos tener tranquilamente acordado un posicionamiento de la política exterior argentina a través del tiempo. Por supuesto que debe incluir absolutamente, y como lo decía Luis, el concepto de qué federalismo queremos tener. La verdad que desde el interior, la deuda que tiene el federalismo o el no federalismo con las diferentes regiones es importante, y creo que un gran acuerdo nacional debería incluir, por supuesto que es una de las cuestiones más difíciles, la ley de coparticipación te marca, o la no ley de coparticipación te marca esa dificultad, y por supuesto que todas las materias que creamos que deben incorporarse como fundamentales dentro de un proceso de consenso o un proyecto de país deben conjugarse con la palabra desarrollo, no tengo ninguna duda. Otra de las cosas es, nosotros logramos un acuerdo nacional, pero para lograr ese acuerdo nacional y que ese acuerdo nacional tenga el impacto que queremos, por supuesto que deben darse cambios sustanciales en nuestra sociedad y en la manera que vemos al Estado.
Una de las grandes condicionantes de las políticas a largo plazo o a mediano plazo de la Argentina es el condicionante de la próxima elección. Gran transformador de las decisiones políticas en la Argentina en el muy corto plazo. Yo creo que un acuerdo nacional sobre puntos básicos permitiría desarmar ese condicionante, permitiéndole no solo a quien ejerce el Poder Ejecutivo, sino también a la oposición poder basarse en ese acuerdo nacional para desarticular de alguna manera lo que es el condicionante de la próxima elección o de las necesidades inmediatas que muchas veces plantean nuestra sociedad, que hacen olvidar o por lo menos atrasar los proyectos a mediano y largo plazo. Por supuesto que decíamos también que un acuerdo nacional debe contar con el apoyo del pueblo, con un compromiso social. No solamente las fuerzas políticas deben tener, deben acordar, sino que eso debe tener un consenso social, porque sin consenso social no hay manera de que un acuerdo nacional pueda llevarse adelante por los plazos que requiere un acuerdo nacional. Esto implica, por supuesto, un cambio cultural en la manera que la sociedad argentina ve la política. Y como decía al principio, yo creo en la posibilidad de los consensos. Y cuando hablaba Aldo Ferrer, de lo que era la densidad nacional, como esa capacidad de la sociedad de producir los procesos de construcción desde adentro hacia afuera, y él explicaba que no se producen de un momento para el otro, sino que requiere ese acompañamiento social y requiere esa decisión política de liderazgo de la que hablaba Luis hace un instante. La verdad que yo creo que una de las principales cadenas que ahoga nuestra autodeterminación, nuestra posibilidad de ver concretado un proyecto de país, no tengo ninguna duda que es la política grietista y la falta de acuerdos propios. Y como decía Hugo al principio de esta charla, creo que ese discurso de Frondizi está más vigente que nunca, porque para realizar realmente un proyecto de país, lo primero que tenemos que lograr como condición previa es el reencuentro de los argentinos, sin lo cual va a ser imposible lograr los consensos básicos para establecer políticas a mediano y largo plazo. Esa es un poco la visión que tengo de lo que es la posibilidad de un acuerdo nacional, o la posibilidad y la idea idílica de un modelo de país acordado por lo menos en sus puntos básicos, ¿no es cierto? Bien, Karim, gracias por tu exposición. Y ahora vamos al más joven de los tres. Creo que es el más joven de los tres. Fede, bueno, nada, diputado nacional. Otro bloque, otro diputado nacional, otra provincia. Fede es diputado por la provincia de Tierra del Fuego. Además es empresario y sabe lo que es producir y lidia o ha lidiado con esa cuestión también. Así que lo puedo encarar del otro lado. Fede, bienvenido. Bienvenido a todos. Les recuerdo a todos los que están conectados, más de 70 personas conectadas, que ya pueden empezar a escribir. Si alguno tiene alguna pregunta puntual para disparar temas, ya pueden empezar a escribir en el chat para que después, cuando termine Fede de exponer, empezar a hacer el pimponeo entre nosotros. Fede, bienvenido a la usina y te dejamos a vos. Bueno, buenas tardes, noches a todos. Primero, feliz Día de la Patria para todos. Es un placer la convocatoria de la usina, y es un placer estar compartiendo tanto con Luis como con Karim este espacio. Creo que estas iniciativas son las que fomentan la transversalidad y la posibilidad de planificar políticas públicas conjuntas. Así que nada, agradecer a la usina esta convocatoria. Y nada, creo que obviamente después del gran reconto y análisis histórico que hicieron tanto Luis como Karim, nada, lo primero que les quiero contar es que creo que estamos como sociedad en una gran contradicción, porque por un lado tenemos encuestas que nos dicen que la gente quiere que los espacios políticos consensúen absolutamente todo y que piensen en un modelo de unidad nacional. Tenemos una necesidad de políticas públicas de largo plazo, que es una deuda pendiente que tenemos desde la década del 60 a la fecha. Y por otro lado, a la hora de consumir los medios de comunicación, la sociedad prefiere consumir el conflicto, prefiere consumir la polarización, la discordia,
Y lo mismo con respecto a la hora de votar, ¿no? Cuando se vota las últimas elecciones, vimos que tiene más, si querés, sentido electoral, la polarización y ese camino de conflicto, que el consenso y el marco de proyecto nacional. Entonces creo que como sociedad estamos en un gran dilema. Bueno, y ahí está la responsabilidad de todos los dirigentes, ¿no? De los dirigentes políticos, de los dirigentes gremiales, de los medios de comunicación, de tratar de que esta contradicción en la cual estamos inmersos, poder aprovechar las oportunidades que tenemos de consenso para planificar políticas públicas de largo plazo. Entonces, por otro lado, tenemos una necesidad del ayornamiento de la industria nacional, porque, como decía Luis y decía Karim, tenemos dos dilemas. Primero, que no logramos la industrialización originaria, y encima ahora estamos en un proceso de transición ecológica, por decirlo de alguna forma, en donde hay países desarrollados que ya están en esas transiciones, y hay países como Francia, como Italia, que tienen ministerios que se llaman Ministerios de Transición Ecológica, en donde agarran toda esa industria ya desarrollada y empiezan a tratar de ayornarla a la realidad actual. Pensemos que en la época de 1950, 1960, cuando se planteaba la industrialización, quizás no con un concepto tan claro de la finitud de los recursos globales o de la necesidad del ecosistema de tener una industria que no impacte de tal forma a la naturaleza. Entonces, tenemos un doble desafío. Por un lado tenemos la deuda pendiente de la industrialización tradicional, y por otro lado tenemos que hacer que esa industria tradicional que todavía no tenemos desarrollada se ayorne a la necesidad del siglo XXI. Entonces creo que ese es un gran desafío. Para que nos demos una idea, hoy, por ejemplo, los grandes fondos financieros del mundo, después de esta pandemia, ya están pensando en la crisis climática como un factor de riesgo. Entonces, no porque realmente tengan conciencia natural, ni conciencia ecológica, ni conciencia ecosistémica, sino porque hoy el cambio del clima hace que obviamente haya mucha incertidumbre sobre el precio de los commodities todos los años, porque varían, cada vez hay mayor amplitud de variación con respecto a eso. Entonces, eso hoy los grandes fondos del mundo lo empiezan a tomar como un riesgo, y ese mismo riesgo es lo que va a también transformar la necesidad del desarrollo del sector energético, del sector metalmecánico, del sector tecnológico, etc. Así que creo que eso es una oportunidad también, y tenemos que saber que tenemos un doble desafío, tanto la industrialización nacional como la transición que necesita la industria para ayornarse a la industria global. Después creo que vale la pena remarcar que tenemos un montón de oportunidades. Hay una oportunidad que se da en el marco de esta pandemia, que es, antes de la pandemia, Estados Unidos, Europa, tenían casi, te diría, como monoproveedor de un montón de materias, de productos manufacturados a China. Hoy se dieron cuenta que cuando China se para, tenían problemas de abastecimiento. Entonces, vamos camino hacia que Estados Unidos, Europa, India, dejen de depender de China como monoproveedor y empiecen a diversificar esa necesidad de bienes manufacturados. Y entonces ahí Sudamérica, África, India tienen muchas oportunidades. No solo a la hora de venderle al creciente mercado asiático, como marcaba Luis, sino que aparte tiene digamos, la oportunidad de poder ser proveedor de grandes consumidores como Estados Unidos, Canadá, países árabes y Europa. Entonces eso va a requerir de mucho consenso en Argentina, porque claramente tenemos que ser mucho más eficientes y tenemos un montón de oportunidades. Por ejemplo, tenemos un montón de unicornios digitales que, si nosotros podemos ayornar y podemos modernizar las relaciones laborales, modernizar la presión impositiva, hacer un Estado mucho más eficiente. Creo que el rol de Argentina en el Mercosur es muy importante, porque hoy, dependiendo del año, pero el Mercosur, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, en un año concentran, dependiendo del año, entre el 20 y el 25% de la producción de alimentos del mundo, con lo cual
en una postura de bloque ante el planeta, digo, el planeta no va a dejar de comer jamás, con lo cual si nosotros podemos planificar políticas públicas, industriales, sectoriales y regionales, también tenemos una oportunidad muy grande de atajar esta necesidad global y de ser muy competitivos para eso. Pero bueno, nada, creo que es muy bueno que estemos acá conversando de esto y estamos abiertos a, obviamente, todas las consultas y preguntas que la gente tenga, ¿no? Buenísimo, gracias, Fede. Juan, ¿estás ahí? Voy con las preguntas. Sí, Gracias. estoy, pero la idea era que preguntes vos, Seba. Adelante. Sí, bueno, gracias, Fede. Vamos a leer algunas preguntas que llegaron al chat. Primero, una para todos, y después vamos a ir, si realmente ven factible que se pueda acordar con el oficialismo una agenda de objetivos de desarrollo. Yo la extiendo un poquito más y digo, no con este oficialismo, ¿es factible realmente que el oficialismo en hablando incluso con experiencia del pasado, no sienta como una pérdida de poder? ¿Cómo se cambia esa lógica, ¿no? Que consensuar, el abrir al diálogo, deje de ser visto como que estoy perdiendo mi poder. ¿Qué opinan ustedes? Karim, Luis y Fede. Empecemos en orden, que empiece Luis, que es el más experimentado de la mesa. Dale. Yo creo, a ver, vuelvo para atrás. Hay temas del proceso histórico y estructurales, ¿no? Que donde creo que hoy no tenemos en la Argentina. No el debate de superficie. Belgrano, hace poquito, el sábado, escribía algo sobre Belgrano, que ahora se van a cumplir 250 años de su nacimiento. Él decía que el poder y la fortaleza de un país no dependía de la vana política, sino de su capacidad de generar riqueza. Entonces digo, no es la vana política, que es un tema de superficie, el tema es lo estructural. A ver, pleno siglo XX, no había diálogo. Pregúntenle a Frondizi lo que vivió su gobierno, a Arturo Illia lo que vivió su gobierno. Las tensiones que había dentro de los sectores militares de entonces, que no eran para nada los militares de la década del 76 en adelante, eran otra cosa, pero las tensiones que había. Digo, entonces uno dice, ¿pero qué había de fondo? De fondo había una Argentina que había tomado una decisión a partir de muchas variables, que era el modelo de sustitución de importaciones, la Argentina integrada, la Argentina de la producción y el trabajo, etcétera, etcétera. Creo que hay que poner el ojo mucho y el esfuerzo de entender de que tenemos que ir de vuelta a un proceso estructural de acuerdo. Por eso es importante que la Argentina vuelva a poner en funcionamiento, que recree un marco institucional que nos permita acuerdos estructurales. El Consejo Económico y Social puede ser una herramienta que ayude, como fue el diálogo argentino o la mesa de lo argentino en la crisis del 2001. Creo que puede ser una buena herramienta institucional que nos permite ir acordando sectores de poder económico, sectores sindicales, sectores del saber científico, las organizaciones sociales, las economías populares, porque otro dato que tenemos en la Argentina es que no vamos a poder hacer ningún tipo de desarrollo si no incorporamos las nuevas visiones de economía popular, porque es un dato de la realidad, porque hay millones de argentinos que están, y que hay que estudiar ese fenómeno de manera positiva. Entonces digo, me parece que tenemos que empujar acuerdos estructurales. El Consejo Económico y Social puede ser una herramienta que no tenemos, y es importante para que nos desacoplemos de la vana política, de mucha banalidad política. Insisto, no es un tema de ideología, es un tema de sentar bases estructurales, firmes como hemos tenido, y que soporten la banalidad y la vanidad política. Lo que uno tiene en Argentina es una base estructural, como tenía en el siglo XX, que soportaba la banalidad y la vanidad política. Hoy no la tenemos. Y la necesitamos tener. Yo creo que el desarrollo es el número uno. Claro que el desarrollo incluye todo, lo educativo, lo científico, lo territorial, lo federal, el desarrollo como un tema estructural. Creo que el Consejo Económico y Social puede ayudar mucho, la responsabilidad de todos,
de la buena política, de los opinadores, de los medios de comunicación. Ahora, si solamente vamos a hacer que este país dependa de la vanidad y la banalidad política, el horizonte no es bueno. Si no entendemos que tenemos que tener un proyecto de desarrollo del país, van a sobrar millones de argentinos. La estructura productiva no puede contener a más de la mitad del país. Esto lo tenemos que tener claro. Y lo tenemos que cambiar, ¿no? Karim, Fede, si quieren agregar algo, si no pasamos a otras que hay varias. No, bueno, primero coincido con lo que dice Luis. Vos sabés que se me venía a la memoria de las primeras impresiones que tuve yo al entrar al recinto, ver cómo actuaba el recinto. La Cámara de Diputados tiene un funcionamiento que es que los oficialismos se sientan a la izquierda mirando hacia el presidente y las oposiciones, de donde termina el oficialismo, hacia la derecha, principalmente viene a la derecha el bloque más grande de la oposición. Es una tradición parlamentaria, es un esquema que no sé si está inclusive reflejado en el reglamento, pero que se cumple diariamente. Digo, por supuesto que hay que lograr un consenso específico, y citaba este ejemplo porque pareciera que en un sector de la Cámara físico los temas se ven de una manera y en el otro sector se ven de otra. ¿Qué quiero decir? Hay muchos sectores políticos que cuando dejan de ser oficialismo, que cuando dejan de ser oposición, cambian el debate sobre ideas que antes, hacía unos días, del 9 de diciembre al 11 de diciembre, pareciera que se hubiera transformado su experiencia empírica sobre algunos temas. Entonces eso nos marca en que la Argentina, esa condición de la próxima elección, de estar en el oficialismo, de estar en la oposición, va cambiando, lo hemos visto, y lo hemos visto a lo largo de la historia. Por eso yo digo, qué buena herramienta política serían los consensos para algunos puntos básicos de la Argentina, que no tengan que estar cambiando los discursos y las visiones políticas según se sea de la oposición y del oficialismo, porque la verdad que tirarle una piedra de la oposición al oficialismo, cuando no nos gustaban que esa piedra nos la tiren cuando éramos oficialismo, es una práctica política argentina bastante recurrente. ¿Qué quiero decir con esto? Los temas están, tenemos que definir cuál es el esqueleto, los puntos básicos para poder lograr un consenso. Creo que, por supuesto, que los lobbies están al orden del día en todos los temas en la República Argentina. Las divisiones ideológicas seguramente disienten muchísimo, pero yo creo, y principalmente, como dice Luis, también el Consejo Económico y Social sería una herramienta para que ese vedetismo político que a veces vemos en algunas instituciones en Argentina, poder correrlo un poco de lado, y que ese show de la próxima elección pueda tratarse de un trabajo un poco más social, científico y por supuesto político. Yo creo y voy a creer siempre en la política como una herramienta de transformación social. Creo en la representatividad también de las instituciones, pero creo que estamos en momentos donde los consensos no solamente deben darse en las instituciones representativas, representativas a través del voto popular, sino que también en instituciones que conocen profundamente a nuestro país y sus diferentes problemas. Bien. Y bueno, yo para coincidir, la verdad que con los dos, primero creo que, como decía Karim, hoy tenemos la responsabilidad desde lo que sería la oposición, o yo siempre prefiero una oposición que obviamente tenga una crítica objetiva, pero que siempre esa crítica venga acompañada de una propuesta. Me parece que la crítica por la crítica misma no tiene ningún tipo de sentido y se presta a eso que decía Luis, de la verdad un debate de bolsazos ideológicos sobre quién tiene más la culpa, sobre qué, digo, eso así no funciona y así no vamos a transformar la realidad. Creo, primero eso, digo, como oposición, jamás, por lo menos yo, voy a hacer una crítica sin una propuesta. Después, para ampliar lo que decía Karim, te diría que tanto Karim como Luis como yo nos sentamos en la frontera
de los espacios porque nos llevamos muy bien y creemos también físicamente en la Cámara que estar en contacto directo con el resto de los espacios es algo muy positivo y también lleva al diálogo permanente en la Cámara. Y por el otro lado, coincido con Luis que el Consejo Económico Social es una herramienta fundamental para lo que viene, y sumo una institución más porque creo que la modernización institucional y el ayornamiento del Estado a los tiempos que corren creo que es importante. Hay, creo, un ejemplo, hay un espacio que se llama, que algo que tenemos que crear, que es un proyecto de ley que voy a presentar dentro de poco y que obviamente los invito a todos a que colaboremos con esto, que es la creación de la Oficina Nacional de Prospección de Futuro y Estrategia, que es un instrumento institucional que tienen un montón de países desarrollados, que básicamente es una oficina que se dedica a tratar todos los temas que no tienen que ver con la coyuntura. Están divididos generalmente en 3 espacios, un equipo que se encarga de trabajar de los 0 a los 20 años, otro equipo que se encarga de trabajar de los 20 a los 40 años, y un equipo que solamente se dedica a trabajar los temas de 40 a 60 años, con lo cual eso de alguna forma nos obligaría, eso está nutrido por todos los espacios políticos, y creo que es un nuevo instrumento, aparte del Consejo Económico Social, que coincido con Luis, es una propuesta de modernización institucional que creo que podemos llevar adelante también. ¿Cómo se llama, Fede? Muy interesante. ¿Cómo es el nombre? Oficina de Prospección de Futuro y Estrategia. Tiene distintos nombres en distintos países, pero más o menos viene por ahí. De lo que hace es encargarse de tratar temas que no tienen nada que ver con la coyuntura. Por ejemplo, en Europa generalmente esas oficinas se dedican a empezar a ver cuál va a ser la legislación necesaria para, por ejemplo, el transporte autónomo. Digo, están pensando no en la coyuntura, sino en qué va a pasar de 0 a 20 años, de 40 a 60 años, de 20 a 40. Digo, están pensando en eso, porque hoy la modernización global hace que sea tanto más dinámica digamos, la necesidad de modernizar, y el Estado queda muy lento en el ayornamiento de la burocracia, ¿no? Entonces, ese tipo de estructuras creo que beneficia mucho el poder tener consensos de largo plazo. Bueno, la próxima pregunta es un mix de una pregunta de Cintia Giovanello y otra de Javier Manso, que hacen referencia al rol federal, el peso de las provincias para promover los consensos. Cintia pregunta si para armar un modelo federal que nos representa como país es necesario la unión y el consenso, ¿cómo se podría la grieta para poder llegar a ese consenso desde una perspectiva federal? Y Javier pregunta si ese acuerdo nacional es más viable fortaleciendo las provincias, o sea, a través de las provincias, o ustedes lo ven que debería ser una iniciativa más centralizada del poder nacional. Luis. Ahí, por favor, dale. Karim, dale. Perdón, pero me perdí la primera parte, la primera pregunta me perdí, disculpe. Sí, ¿cómo tendría para vos estos consensos una perspectiva federal, digamos? Para que realmente tengan... Bueno, yo creo que no hay proyecto de desarrollo siglo XXI si no resolvemos el tema federal. ¿Por qué lo digo? Por temas objetivos, no un tema de deseo conceptual. Si yo creo que hay 2 problemas que la Argentina estructuralmente tiene que resolver, y que uno es la distribución territorial absolutamente desequilibrada, los problemas de urbanizaciones y metrópolis que nos traen más problemas que soluciones, el desarraigo del interior. Si ese es un problema, tengo que ir en los temas estructurales que generaron esas condiciones, y eso es un tema federal. Si yo creo además que otro problema estructural del país es el agregado de valor en origen que no tiene la Argentina, donde en el mercado de fruta de mi ciudad se trae, antes de la pandemia, del mercado de La Plata o de Brasil, entonces, o de hortalizas me estoy refiriendo también. Bueno, si no entendemos el agregado de valor en origen, me parece que es un tema federal, que hace el tema transporte, matriz de transporte, que hace el tema energético, que hace el tema de oportunidad de trabajo. Si yo creo que también un tema estructural que tiene que resolver la Argentina en términos de desarrollo y de agregado de valor es ponerle valor a cada cadena de valor de producto, porque no puede ser la Argentina la dadora de materia prima para que otro elaboren. Ejemplo, Chile saca mucho de sus productos a
todo el eje asiático o vía el Pacífico, con todos sus acuerdos comerciales, en base a los productos nuestro ejemplo, de mi provincia de Santa Fe. Chile saca muy buenos productos para comidas de animales, mascota a nivel mundial, con marcas muy potentes, y la mezcla que tiene ahí adentro salen de 2 o 3 productos de granos que compran en Santa Fe, mi provincia. Ellos ponen la marca nomás y la elaboración final. Entonces, o vamos a un acuerdo con Chile y nos beneficiamos todos de sus acuerdos comerciales con el Pacífico, o lo hacemos nosotros en Santa Fe. Si eso es un problema, si nosotros entendemos que es un problema, estamos ante un problema federal también, de transporte, de matriz energética, de cómo cortamos el desarrollo en la Argentina. Entonces, no hay federalismo y desarrollo y federalismo si no resolvemos estos temas clave. Y es más, creo que es un tema mucho más allá de los recursos económicos inclusive. Lo es en parte, fuertemente, pero también es mucho más un tema de recursos económicos. Mi provincia, por ejemplo, y con la experiencia que tuve en el tema ejecutivo, mi provincia de Santa Fe es una provincia, bueno, Karim la conoce igual que yo, es una potencia que tiene todas las condiciones para insertarse en el mundo, en la Argentina, en Latinoamérica, y que exporta en un año normal 15.000, 14.000, 18.000 millones de dólares, básicamente de productos de materia prima, con algunos manufactura de origen industrial. Bueno, Santa Fe tiene todas las condiciones para dar vuelta a esta historia. Ahora, necesitamos algunas cosas. Necesitamos libertad en los puertos, necesitamos una matriz de transporte diferente, discutir el tema energético y otros temas. Gracias, Luis. Fede, ¿querés agregar algo? No, coincido totalmente con lo que dijo Luis y sumo un tema más de por qué sí o sí tiene que pensarse desde un punto de vista federal, porque también hay una discusión de recursos, ¿no? Entonces, si vamos a hablar desde el punto de vista de que la industria también necesita, sector por sector, de una reforma impositiva, también hay que discutir esa reforma impositiva en el marco de los recursos que se le va a asignar a las provincias. Digo, hoy también tenemos un problema de que tenemos el 54% de la industria del país concentrado en la provincia de Buenos Aires, que trae también la aglomeración demográfica, porque no tenemos un desarrollo en cada una de las provincias dándole valor agregado a la materia prima que cada provincia produce, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que se vea desde un punto de vista federal, porque hay que discutir una reforma fiscal, y esa reforma fiscal también va a traer una discusión de cómo se dividen esos recursos, ¿no? Perfecto, Fede. Karim, que claro que sos tan santafesino que sos hincha de Unión, de hecho. Del dueño de la ciudad de Santa Fe, exactamente. La verdad que, bueno, el tema de las provincias y en un consenso nacional, uno que es un federal, así como uno es desarrollista, soy federal absoluto. La verdad que hay diferentes puntos de vista. Primero, que tienen que estar sentadas las provincias dentro de cualquier consenso nacional que se haga. Creo que parte del manejo de esta emergencia que está atravesando la Argentina tiene que ver, o nos ha dado la experiencia que los gobernadores tuvieron o deben tener mucho que ver en el manejo o en la aplicación de políticas a nivel nacional. Tiene que ver también con lo que decíamos hoy de la Constitución del 94. Yo creo que uno de los grandes fracasos es que se trató de reducir el hiperpresidencialismo y a partir del 94 los presidentes tuvieron más poder que cualquiera y las provincias menos poder que en cualquier época anterior de la Argentina. Mira, justo tenía yo anotado una de las frases que decía Frondizi en el Movimiento Nacional, que hablaba del federalismo de los caudillos del siglo XIX, y decía que la defensa de las autonomías por parte de los caudillos, que era con sangre y que era con sacrificio, nunca perdía de vista el ideal de la unión nacional. En esa frase un poco que establece Frondizi tiene que ver con esto. Y después tenés otros factores. Yo siempre recuerdo la Liga de los Gobernadores de la década del 90, que sirvieron también en cierta manera de un freno
al hiperpresidencialismo de la Argentina, la lucha por políticas comunes, la lucha de diferentes sectores por tratar de romper esta asimetría que recién nombraba Federico, que hoy la pandemia demuestra que es una de las grandes debilidades de la Argentina. Nosotros tenemos concentrado el 54% de la producción, en la totalidad del poder político, la totalidad de las cabezas de las empresas que están radicadas en el resto de la Argentina, en un territorio, a nivel de estrategia de guerra, sería la Argentina un país muy fácil de abordar porque tiene que atacar un pequeño punto de su gran territorio nacional, como resumen. Pero después hay otra cuestión. Vos organizás un gran consenso nacional de determinadas políticas en donde no participen o no formen parte de esos compromisos las provincias, y vos vas a tener un Estado que avanza. La educación es uno de los grandes ejemplos, la provincialización de las políticas educativas en Argentina, la verdad que fue una de las grandes pérdidas de la década del 90, y así son las consecuencias en la disparidad y la falta de igualdad en la educación en Argentina. ¿Qué quiero decir con esto? Si las provincias no participan, no solo aportando, sino también comprometiéndose, nosotros vamos a tener un país que avanza en determinadas materias y provincias que siguen viviendo en un siglo distinto, como es hoy la realidad de Argentina en muchísimas materias que podían incluirse en estos consensos. Por supuesto que creo que las provincias deben estar, y no solamente aportando, sino que comprometiéndose. Bueno, buenísimo. Otro tema que sale mucho, tratando de recopilar preguntas en el público, es el tema de que hasta qué punto la misma polarización, y lo dijeron sobre todo Fede y Luis y Karim en la charla, la necesidad que tienen ciertos pares de ustedes de usufructuar la grieta políticamente. O sea, ¿cómo hacer para promover consensos cuando hay espacios y sectores y dirigentes que viven políticamente, electoralmente incluso de la grieta? ¿Cómo logran, cómo se supera eso? ¿Cómo logran que el mensaje de ustedes sea más fuerte que el de ellos, de alguna manera? ¿Cómo vencen esa polarización a través del consenso, de promover los consensos? ¿Es posible? ¿Cómo lo pueden hacer? Nada, me tomo el atrevimiento de hablar antes que mis compañeros más experimentados, y simplemente creo que necesitamos un vehículo institucional, como decía Luis, que creo que el Consejo Económico Social, necesitamos primero un vehículo institucional, y que ese vehículo institucional sea de una forma validado por los líderes políticos de cada uno de los espacios, o de la representatividad política de cada uno de los espacios, también de los gremios, también de las uniones industriales, de las uniones empresariales. Necesitamos que todo eso confluya en una institucionalidad que pueda dar ese cambio de paradigma. Gracias, Fede. ¿Karim? Creo que tiene que ver también con un proceso de maduración. Si bien la Argentina ha habido antinomias históricas y muy fuertes, lo que tiene que ver con respecto al pensamiento grietista es un proceso de maduración. De alguna manera, el pueblo, que es quien en definitiva elige sus representantes, tiene que haber algún proceso de poder distinguir lo que es esto. Hoy en Argentina, como les decía, es muy rentable a nivel político la grieta en la Cámara de Diputados, que a diferencia de la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados tiene una representatividad, por eso se dice que es la Cámara del Pueblo y la otra es la Cámara que representa a las provincias. Tal vez se ve mucho. Vos me decís, ¿cómo podemos luchar contra ese concepto, contra esa política que se hace hoy en Argentina? Creo que la base, y lo decía Luis con el tema del Consejo Económico y Social, es metiéndole a la política mayor militancia de la buena, militancia del trabajo, y tratando de tejer los hilos del consenso que nos permitan que en la Argentina por lo menos comience a hacer más valorable el trabajo de los consensos y la búsqueda de no el discurso por sí mismo, sino discursos que tengan que ver con perseguir un objetivo de interés nacional e interés común. Creo que eso es bastante difícil en la realidad argentina que hoy nos toca vivir, pero que es un anhelo que no hay que renunciar, menos cuando uno ocupa un cargo como el que nos ha tocado ocupar. Perfecto. Les leo una
Francisco Uranga, artífice también de la usina, que está desde Paraná, pregunta, él dice, si la posibilidad de un consenso parte de la idea de que cada una de las partes cede en sus posiciones más extremas y se buscan puntos en común, ¿es posible un consenso de este tipo sin que se convierta en una perpetuación del status quo o una agenda muy conservadora que no contenta a nadie? ¿Puede haber realmente cambios profundos que son los estructurales en este tipo de acuerdos? ¿Lo ven que es viable eso? ¿O... Luis? Yo creo que la democracia necesita, para mí es el combustible de la democracia, necesita del debate, la discusión, transparentar los conflictos políticos, económicos y sociales, de intereses. La democracia necesita en algún punto del conflicto para poder avanzar. Es más, la democracia necesita de una determinada polarización. El miedo no es la polarización en sí misma, que insisto, puede ser el combustible de la democracia. Es más, no hubiera habido conquista social a lo largo de la democracia si no hubiera habido grandes conflictos y polarizaciones. El tema es la síntesis. Donde tenemos que poner la mirada es en la síntesis, la salida a esas polarizaciones. El problema de la Argentina de hoy es que no tiene síntesis. Somos expertos en polarizar. Tenemos atrapada a la Argentina con visiones ideológicas cerradísimas. Ni hablar si me meto en el mundo de los intereses sectoriales o de la política, los económicos. No quiero entrar en ese punto. Digo, la síntesis. La Argentina tiene hoy una síntesis a una lucha de poder y de polarizaciones y de visiones. Yo no creo que el mercado interno sea, por ejemplo, incompatible con el mercado externo o el contexto que antes yo trataba de explicar en la que estamos a nivel del capitalismo global. Me guste o no me guste, pero estamos en un contexto determinado. Yo creo que no es compatible. Ahora, ¿dónde está la síntesis que trate en la Argentina de buscar inteligentemente los puentes entre las dos visiones para que la Argentina traccione para adelante? Entonces diría, el consenso necesita del conflicto y la polarización para avanzar, es el combustible de la democracia. Lo que necesitamos es la síntesis. Síntesis que nos va a permitir salir para adelante, vuelva otra vez algún conflicto, vuelva otra vez una síntesis. Mire, lamentablemente yo siento que estamos en un momento donde somos expertos en polarizar, desde los medios de comunicación, desde la clase política, desde la clase empresarial, desde muchos lugares, pero no tenemos, hemos perdido o no queremos, o no sé, la posibilidad de hacer síntesis integradora a esas discusiones. Yo tiré una, mercado interno, mercado externo, también hay muchas otras, ¿no? Que ustedes pueden poner que no estamos haciendo ninguna síntesis. Temas fundamentales de este país que no estamos logrando sintetizar, integrar. Bueno, me parece que ese es el punto. La Argentina hoy perdió la capacidad de hacer síntesis. Y la polarización sin síntesis, sin integración, no nos lleva a ningún lado, nos lleva a un permanente estado de destrucción, de lucha del poder. ¿Y qué agenda se sostiene? Díganme qué agenda podemos sostener si no hay síntesis. Si el que me viene después de mí, viene por mí y por algo totalmente distinto. Entonces, ese es el punto. Muchas gracias, Luis. Quedó muchas preguntas en torno a lo que hablaron del consenso político-social. ¿Saben en qué estado, se puede decir en qué estado está el proyecto? ¿Quedó en algo concreto? ¿Está todo parado? ¿Saben algo al respecto? Lo que trascendió en los medios, y yo lo pude corroborar también en la Cámara, en las charlas que he tenido virtuales, porque hoy todo virtual la Cámara de Diputados, telemático, que el gobierno tendría un borrador de proyecto avanzado en base a todos los proyectos, que hay muchos proyectos presentados de todos los espacios políticos,
en la Cámara de Diputados. Ahí hay un debate si es compartido o no, políticos o no, bueno, un tema a analizar. Pero que yo creo que es una... creo que tenemos la gran oportunidad de sancionando rápidamente en los próximos 30, 40 días un Consejo Económico y Social, no nos va a resolver ningún problema mágico, pero va a ser por lo menos una medida extraña para esta Argentina, y buena, positiva. Sí, bueno, Luis, muy bueno. Pues hay preguntas que hacen mucho hincapié en la cuestión cultural e incluso hasta moral que necesita cambiar, pero bueno, creo que lo dijiste bien vos recién, Luis, de que es un proceso de que estamos muy polarizados, ¿no? Tendrá que ver mucho con eso. ¿Ven el contexto que nos toca tan particular? Incluso hablaron de eso, pero lo ven como positivo para generar estos proyectos de consenso. ¿Nos acerca esta situación de pandemia, incluso la situación global, que hablaron también, que es lógico, el cambio del paradigma 4.0? ¿Es un momento, porque uno también tiene que montar la oportunidad, ¿no? ¿Es el momento para llamar esos consensos, para generarlos, para producirlos? ¿Qué opinas, Karim? La verdad que yo creo que sí, lo que te decía recién, tenemos que definir quiénes son los actores de esos consensos. Lo que ha demostrado la pandemia es una diferencia garrafal entre los actores políticos que tienen responsabilidad de gobernar y los actores políticos que no tienen la responsabilidad de gobernar. Los actores políticos, llámese gobernadores e intendentes y, por supuesto, el presidente, y el resto de la comunidad política. Creo que la actitud frente a esta crisis ha sido muy diferente. El conjunto de los gobernadores creo que ha tenido seguramente la posibilidad de lograr consensos ante la crisis, que por supuesto tienen sus condicionantes propios, pero después hemos visto que el Congreso amagó a ser un lugar de consenso para atravesar la crisis, y a los pocos minutos estábamos discutiendo si sesión virtual sí, si sesión virtual no, que cerraron el Congreso, que no cerraron el Congreso, que los diputados del Interior una cosa. Entonces, creo que una de las cosas que ha demostrado esta crisis es principalmente que en los consensos la responsabilidad de llevar adelante gestiones tienen mucho peso para ser logrado, y mucho peso como actores, y seguramente por ahí podremos buscar una respuesta a la pregunta, ¿no es cierto? ¿Quieren aportar algo? Ya cerramos con la última pregunta, si no. Vamos, Seba. Sí, bueno, acá estoy leyendo. Ya no tengo ni vista, pero... esta también te incluye a vos, Juan Pablo, así que también podés responderla y ya haces el cierre final. Si pensamos en consenso, pregunta Gabriela, es la última. Pensamos en cerrar la grieta, y para lograr que la sociedad acompañe también hay que buscar el mensaje que nuclea a esos actores sociales. El programa podría ser también, como en otras preguntas, que en algo concreto, ¿no? La pregunta es, ¿puede ser el desarrollismo un sector político convocante de ese consenso? ¿Cómo lo ven? Esa es una pregunta para mí. Para los cuatro, ellos también pueden. A ver. Básicamente, aprovechando que es la última pregunta, primero agradecerle a todos los que están conectados, creo que son más de 60 que quedamos conectados después de 1 hora y media de charla, agradecerle a los 3 oradores por su tiempo, más de 1 hora y media respondiendo preguntas y tirando análisis, y veo en el chat muchísimas preguntas que obviamente no respondimos, pero esa es la idea. Creo que este espacio que intentamos generar ya el año pasado con algunas charlas presenciales, porque la pandemia nos obliga a hacer de manera virtual, que es denominado un poco insolentemente la usina, la nueva usina, es recrear aquel pensamiento de Frondizi y Frigerio convocando a diferentes personalidades para pensar un proyecto de país diferente.
Si es el desarrollismo, no es el desarrollismo, la pregunta obviamente que no tiene una respuesta, menos la voy a dar yo. Yo simplemente, y a modo de cierre y para que los oradores nos hagan una reflexión final, voy a levantar 2 o 3 puntos de lo que escuché de cada uno de ellos. En principio, estamos todos de acuerdo en que falta un acuerdo. Es decir, y esa cuestión se está escuchando mucho hoy de varios actores de la política. Es decir, es necesario sentarnos independientemente de la coyuntura a pensar en un acuerdo nacional. El segundo punto, y que bien lo ha explicado Luis, en realidad bien lo han explicado los tres, que ese acuerdo tiene que ser en base a un programa de desarrollo, pero no como una cuestión de autobombo, es decir, nosotros pensamos que viene por ahí. Es decir, si de esta cuestión que hoy nos toca pasar, hoy nos toca atravesar esta gran crisis que va a dejar esta pandemia, nosotros no salimos con un programa de desarrollo consensuado y respaldado por toda la clase política que hoy tiene la responsabilidad de gobernar, de legislar y de plantear los grandes problemas nacionales, nosotros estamos en un grave riesgo de dejar o de quedar con un país con una pobreza estructural más grande que la que produjo la crisis anterior. Es decir, Argentina sale de cada una de sus crisis con una pobreza estructural enorme y no nos podemos dar el lujo de seguir dilatando esa agenda para el desarrollo nacional. Después nos tendremos que poner de acuerdo en qué puntos van ahí adentro, cuál es el mejor momento y cuál es el canal institucional, como bien se habló, a través de cuál se canaliza esa agenda de desarrollo del siglo XXI, otro desarrollismo al que nosotros estamos acostumbrados a leer, sino el que bien plantean los tres oradores, poniendo las nuevas prioridades para ese desarrollo. Un poco lo que decía Luis, estamos muy acostumbrados a que desde la tribuna, y dependiendo el año o el momento político en el cual nos agarren, estamos acostumbrados a grandes oradores, a que nos relaten los grandes problemas, digamos, tenemos grandes relatores de grandes problemas nacionales hablando por los medios y desde las bancas en las diferentes cámaras. Digo, hay que encontrar una síntesis. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Cuál es la agenda? ¿Cuál es la nueva agenda del desarrollo? ¿Qué hacemos con las inversiones? ¿Las promovemos, no las promovemos? ¿Las asustamos, no las asustamos? Digo, ¿cómo, un poco lo que decía Pachi recién, cómo evitamos que los extremos en cada una de las veredas de la grieta atenten contra esto que estamos hablando hoy de un acuerdo nacional? Por último, y ya que tanto hablábamos de síntesis, para sintetizar, la idea de estos espacios no es que se respondan todas las preguntas que hoy vemos ahí en el chat. La realidad es que lo que proponemos desde estos espacios es que queden más preguntas que respuestas, pero que nos podamos sentar en una próxima edición a seguir preguntándonos y a seguir planteando cuáles son las respuestas que el país necesita para hacer un gran proyecto de nación. Así que agradecerles a los tres oradores, invitarlos a que hagan una última reflexión para ir despidiéndonos, agradecerles a todos los que están a lo largo y a lo ancho del país conectados día a día en cada edición que está proponiendo la usina, agradecerle a los integrantes de la usina, de la fundación y sobre todo al equipo que me acompaña dentro del Comité Nacional. Luis, te voy a invitar a que nos hagas una última reflexión y a cada uno de los diputados que nos acompañaron, agradeciéndoles una vez más que estén con nosotros, a que hagan una última reflexión. Bueno, yo creo que si nos ponemos de acuerdo en que el problema principal de la Argentina es la ausencia de un desarrollo luego de 45, 50 años, y que producto de esa ausencia de desarrollo sentimos decadencia, frustración, impotencia y muchísimos problemas sociales en la Argentina, creo que la tarea del desarrollismo es muy grande. Y la tarea de ustedes,
como desarrollismo político, si se quiere, es de una tarea que los tiene que contagiar, los que tienen que entusiasmar, porque creo que es el tema de la Argentina. En segundo lugar, creo que tenemos que rescatar la vocación política. Este es el mensaje final que quiero decirles, ¿no? La vocación política en términos de producir bienes públicos, visiones, discusiones, debates, síntesis, integraciones. Pero la vocación política tiene 3 elementos fundamentales que tenemos que recuperar: estudio, formación, territorio, acción, compromiso. Estudio, formación, acción y territorio, información, son dimensiones fundamentales de la política. Y sobre todo eso, una ética humanista. La mayor corrupción no es la coima. La coima es la desgracia, el efecto final de un proceso previo, que es la pérdida de la vocación política. Para mí es más grave perder la vocación política, sobre todo el que tiene un alto cargo de responsabilidad en el poder ejecutivo, en un poder parlamentario, en un poder empresario, en un poder gremial. Es más grave perder la vocación política que la coima en sí. ¿Por qué quiero decir con esto? La coima es una consecuencia de la pérdida de la vocación política. Entonces, con estas 2 pasiones quiero terminar. La pasión de pensar el desarrollo futuro argentino y recuperar la vocación política que pueda encender muchas militancias, que genere mucha pasión. Y muchas gracias por la invitación. Sí, la verdad que coincido con todo lo que dice Luis. Creo que lo que quiero dejar acá es que es tiempo de propuestas. Creo que la crítica sobre la crítica misma, evocando quién es más responsable, tratando de hacer un revisionismo histórico, creo que no mira al presente y no mira al futuro. Y creo que las críticas, para lograr esa síntesis que tan bien hablaban Karim y Luis, creo que tienen que ser sobre propuestas y no sobre ideologías. Entonces creo que nada, eso, invito a todos a que nosotros también seamos canales y vehículos para las propuestas que todos quieran elaborar, y a disposición de todos para acompañarlos y ayudarlos a armarlas. Bueno, la verdad, primero, para responder primero a la pregunta que hacías vos, Seba, creo que cualquiera que crea en un método de análisis, o en el método de análisis del desarrollismo, es desarrollista. Creo que cualquier político argentino que crea que la justicia social solo se puede lograr a través del desarrollo del país, es desarrollista, y creo que hay mucho desarrollismo para el futuro del país, por lo menos a nuestra manera de pensar, ver, analizar y soñar con un país distinto. Creo que el desarrollismo tiene mucho que ver, más allá de la estructura partidaria y cosas, sino como pensamiento de transformación social. Creo que tiene mucho que ver. Después un poco con lo que tiene que ver con la necesidad de los consensos. Yo siempre, cuando uno a veces flaquea en la actividad política, hay cosas que te cansan o luchas interminables de esta polarización que te hacen tal vez dudar un poco de lo que es la vocación de hacer política, que es la que hay que cuidar y no perder nunca. Y siempre me acuerdo de 2 cosas. Por un lado, a Platón, que decía que el costo de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres. Creo que es una práctica o una frase que dura a través de miles de años. Y por otra, la frase del Papa Francisco, cuando decía que aquellos que tengan vocación política no pueden lavarse las manos frente a su responsabilidad con la sociedad. Esas 2 cosas muchas veces me impulsan hacia adelante en momentos donde la Argentina se repiten, que es la de desconfiar en la política como una herramienta de transformación social.
Y yo creo, para ir cerrando, que si queremos lograr un consenso debemos comenzar a incorporar a toda la sociedad a la actividad política, a la política sana, a la política de verdad, a la política como una herramienta de transformación social, y eso nos va a permitir sumar a nuevos actores que estén fuera de esta polarización tal vez que la política argentina está hoy en día y que ha estado muchas veces. Creo que un gran acuerdo nacional implica también una gran responsabilidad social de comenzar a militar en política, que no significa militar en un partido solamente, sino que significa darte cuenta que vos podés transformar la realidad de tu barrio, de tu ciudad, de tu provincia o de la Argentina, sentir esa vocación. Creo que en ese sentido, si logramos contagiar ese entusiasmo que a veces tenemos con respecto a la política, un acuerdo nacional puede estar a la vuelta de la esquina.